Bueno, hoy vamos a tener la clase de Derecho. Lo primero que vamos a hablar es de algo que se llama la pirámide jurídica o pirámide de Kelsen, que sirve para explicar el orden jurídico que hay en la nación argentina. ¿Qué es el orden jurídico? ¿Cuál es la jerarquía legal de las diferentes normas? Vamos a ver si se puede apreciar acá. ¿Vieron que es una pirámide? Arriba de esta pirámide, en la cúspide, está la Constitución Nacional, que es el mayor ordenamiento que tenemos. Abajo están los tratados internacionales, que es cuando dos o más países firman un acuerdo sobre determinado tema. Ejemplo, que los títulos secundarios sirvan para Argentina, Brasil y Uruguay. Se firma un convenio y los títulos van a servir. En tercer medida están las leyes nacionales, que son las leyes que dicta el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados y Senadores. Y luego las leyes provinciales. Bien, ahora en teoría nada puede contradecir a la Constitución, es decir, una ley no puede ir en contra de la Constitución, ni una ley provincial, ni una ley nacional, ni tampoco lo debería hacer un tratado internacional. Pero en la práctica a veces sucede. Después vamos a seguir con ese tema. Pero bueno, lo primero tenemos que saber cuál es la base jurídica. Bien, ahora vamos a ver el concepto de derecho. ¿Qué es el concepto de derecho? Es cómo podemos definir los diferentes ordenamientos jurídicos. Hay 1000 conceptos de derecho. Yo uso uno que es de un pensador romano que se llamó Ulpiano, que dice: el derecho es dar a cada uno lo suyo. Pero bueno, hay un montón, pueden usar el que quieran. Ese es el que doy yo, y si ustedes ponen otro en el examen o cuando yo les pregunto responden con otro, va a estar bien también, siempre que estén dentro de los parámetros normales. Ahora vamos a explicar las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Son las diferentes formas de crear derecho. Es decir, el derecho se crea, lo crea el Congreso, pero lo toma de diferentes lugares. Esas son las fuentes. La primera fuente del derecho es la ley, que la ley es un ordenamiento obligatorio, jurídico y que se entiende que es conocido por todos. ¿Qué significa esto? Que nadie puede decir que no conoce la ley. Si no, alguien mataría a una persona y cuando la policía lo va a detener diría: yo no sabía que se podía matar. Esa es la característica. Otra fuente del derecho es la jurisprudencia, con J, jurisprudencia, que son los diferentes fallos o sentencias que determinan los diferentes jueces de las diferentes jurisdicciones. Que parezca un juego de palabras esto. Esos fallos también crean derecho, porque si hay un juez que determina sobre algún problema particular de determinada forma, puede ser que después eso se convierta en ley cuando el Congreso así lo crea, ¿no? Otra fuente del derecho es la costumbre. Es decir, una medida que se repite todo el tiempo por mucha gente puede resultar no obligatoria al principio, pero sí después convertirse en una fuente del derecho. Como por ejemplo el secundario obligatorio. Hasta no hace muchos años no era obligatorio el secundario, pero todos los padres, o la mayoría de los padres, enviaban a sus hijos al secundario. Eso era una costumbre que algún legislador vio que eso lo hacía un montón de gente y creó una norma que lo hizo obligatorio. Bueno, otra fuente del derecho es la doctrina. La doctrina es cuando una persona muy reconocida en el campo del derecho, puede ser un ex juez o un abogado muy reconocido, un profesor universitario de mucha trayectoria, escribe un libro sobre determinado tema. Por ejemplo, ¿por qué los menores de edad no tendrían que ir presos? ¿No? Estoy dando un ejemplo burdo.
Pero bueno, el hombre que escribe este libro se basa en investigaciones, es un libro muy serio, y puede ser que algún legislador tome lo que escribió este hombre y de ahí saque una ley. Todas esas son fuentes del derecho. Y bueno, ahí vamos a dar por terminada nuestra clase sin antes explicar las actividades. En la Argentina no hay pena de muerte. ¿Por qué no hay pena de muerte? En principio, porque lo prohíbe la Constitución. Y también lo prohíben los tratados internacionales. El tratado que lo prohíbe es el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que cada país miembro no puede tener pena de muerte. Argentina es un país miembro. Y tampoco no hay ninguna ley nacional que diga que hay pena de muerte. Ahora la actividad que vamos a desarrollar ustedes es qué tendría que pasar en la Argentina a nivel jurídico para que se cree la figura de la pena de muerte. Hay varios caminos que recorrer. Ustedes van a tener que investigar y van a tener que decirme en el trabajo práctico cuáles son. Bueno, muchos éxitos.